Laurel y Hardy hicieron reír a millones durante décadas. Eran los chicos dorados de Hollywood, llenando teatros todo el mundo. Pero detrás de las sonrisas había un oscuro secreto. A pesar de ganar millones para los estudios, Stan Laurel murió con solo $2,000 su cuenta bancaria. Oliver Hardy lo perdió todo por la adicción al juego y los divorcios costosos. El dúo que creó Comedia de Oro nunca fue dueño de una sola película que hicieron. Los estudios se hicieron ricos mientras ellos luchaban para pagar las cuentas. Así es como los comediantes favoritos de Estados Unidos fueron completamente traicionados. Arthur Stanley Jefferson, más tarde conocido como Stan Laurel, nació el 16 de junio de 1890, el pequeño pueblo de Ulverston, Lancashire. Su padre, Arthur Jefferson, era un conocido empresario de vaudeville, dramaturgo y gerente que dirigía varios teatros el norte de Inglaterra. La vida no fue fácil para la familia Jefferson. Un censo de 1891 muestra que a menudo tenían que acoger a otros actores como huéspedes, apretujándose pequeñas habitaciones para ahorrar dinero. Su madre, M., también era artista, pero los espectáculos de variedades rara vez pagaban más que el salario de un trabajador. Aún así, la infancia de Stan estuvo llena del mundo del teatro. Creció viendo ensayos desde detrás de las cortinas y jugando las salas de utilería mientras otros niños de su edad eran enviados a asilos. 2 años después, el 18 de enero de 1892, Norville Hardy nació Harlem, Georgia. Más tarde sería conocido el mundo como Oliver Hardy. Su vida comenzó con la tragedia, ya que su padre murió antes de que él tuviera siquiera 1 año. Su madre, Emily, dirigía un hotel para mantener a la familia un sur que aún luchaba después de la guerra civil. Los tiempos eran difíciles, con brotes de fiebre amarilla y altas tasas de mortalidad infantil. Emily incluso tuvo que tender alambre de púas alrededor de los tendederos para mantener alejadas a las cabras. El niño, apodado Babe debido a sus mejillas redondas, encontró consuelo el teatro local, donde se sentaba durante horas a ver comedias mudas. A la edad de 8 años, ya cantaba con tropas de juglares, ganando un poco de dinero para ayudar a su familia. Amigos recordaron más tarde haberlo visto visitar solo la tumba de su padre, un niño tranquilo cuya risa un día enmascararía la tristeza de su temprana pérdida. El padre de Stan no solo era gerente de teatro, sino también una figura destacada del mundo del espectáculo inglés. Cuando Stan tenía 6 años, ya vivía una vida entre bastidores con la que la mayoría de los niños solo podían soñar. Pasaba las noches los palcos de los teatros, garabateaba las salas de utilería y veía ensayar a grandes artistas como Vesta Tilley. 1807, cuando su padre alquiló el Metropole Theatre Glasgow, el joven Stan se dedicó a la vida teatral. Ayudó con los escenarios, se pintó la cara de negro para los espectáculos de juglares y practicó rutinas cuando se suponía que debía estar estudiando. Sus informes escolares a menudo señalaban su falta de concentración, ya que prefería la comedia a las lecciones. A la edad de 15 años, ya había escrito sus propios bocetos y actuaba como Stan Jefferson Pantomimas. 6. Ya ganaba dinero como actor cómico, mientras que muchos de sus compañeros de clase ni siquiera habían pisado un escenario. Oliver Hardy, mientras tanto, mostró un talento sorprendente como atleta su adolescencia. Georgia Military College alrededor de 1907. Sobresalió fútbol e incluso mostró promesa como lanzador de béisbol, y algunos creían que podría llegar a las grandes ligas. También era un nadador fuerte, una vez acreditado por salvar a 2 niños de ahogarse Sweetwater Creek, aunque su madre esperaba que se convirtiera abogado. Oliver se inscribió a la Universidad de Georgia principalmente para usar la camiseta roja y negra del equipo. Sus calificaciones, sin embargo, eran malas. A menudo faltaba a las conferencias para practicar con la banda e incluso dormía el vestuario. Sus sueños de estrellato finalmente lo llevaron a actuar como cantante cines de películas mudas, un paso que cambiaría el curso de su vida. 1912, Stan Laurel
entonces de 22 años, tuvo su gran oportunidad cuando se unió a los London Comedians de Fred Karno. Estaba al borde de la inanición cuando se encontró con Karno, Leicester Square. Karno era famoso por exigir perfección con ensayos que podían durar hasta 8 horas al día. Stan se convirtió el suplente de Charlie Chaplin, compartiendo una pequeña litera con él durante el viaje de las tropas a Estados Unidos el SQS Crona ese octubre. Durante la gira por Estados Unidos, interpretaron el sketch Hummingbirds más de 700 veces, a veces 3 espectáculos un solo día. Cuando Chaplin no podía actuar, Stan intervenía, luchando contra los nervios ante multitudes estadounidenses difíciles. Se quedó Estados Unidos hasta 1927, llevando consigo la implacable disciplina y el tiempo cómico que luego definirían su carrera. Alrededor de la misma época, el camino de Oliver Hardy dio un giro brusco. 1910, su madre abrió el primer cine en Milledgeville, Georgia, y Oliver asumió todos los trabajos, vendiendo boletos, operando el proyector, limpiando y administrando. Lugar de estudiar derecho, vio todas las películas mudas que pasaban, a veces viendo la misma 40 veces. 1913. Convencido de que podía hacerlo mejor que muchos de los actores pantalla, se mudó a Jacksonville, Florida, que entonces era un centro auge para el cine mudo con casi 30 estudios. Allí trabajó como extra durante el día y actuó vaudeville por la noche. Su primera película profesional, Outwitting Dad, se estrenó en 1914. 15. Ya había aparecido 50 cortometrajes para el Luben Studio, un comienzo notable para alguien que solo 2 años antes había estado dirigiendo un cine de pueblo pequeño. La primera carrera solitario de Stan películas estadounidenses estuvo lejos de ser exitosa. Entre 1917 y 1921, protagonizó varios cortometrajes mudos que no lograron impresionar al público, como Nuts in May, 1917 y Funny Photos, 1918. Los críticos descartaron sus actuaciones como poco inspiradas y demasiado similares a las de Chaplin. Se convirtió objeto de bromas los periódicos comerciales, y su parodia, The Lucky Dog, 1921, la que protagonizó, recibió poca atención ese momento. Muchas de estas películas ahora están perdidas, sobreviviendo solo a través de registros de nómina. Laurel luchó con ser encasillado y se sintió eclipsado por Chaplin. No fue hasta que Hal Roach lo llevó al estudio 1926 que su carrera comenzó a recuperarse. Oliver, por otro lado, construyó un enorme cuerpo de trabajo, aunque la mayor parte pasó desapercibido. Entre 1914 y 1926 apareció más de 250 cortometrajes mudos para estudios como Beam y Luben. El ritmo era agotador, y algunas semanas exigían hasta 4 películas. Alrededor de 150 de sus películas ahora se han perdido debido al deterioro del nitrato y al mal almacenamiento. A menudo fue elegido para roles secundarios, o como el matón. Su gran figura lo convertía en una elección natural para la comedia física. Incluso interpretó al hombre de hojalata la versión muda de 1925 de El Mago de Oz, una película ahora gran parte olvidada. A pesar de todo este trabajo, el nombre de Hardy rara vez aparecía en los carteles, y su fama permaneció fuera de su alcance hasta que Hal Roach lo emparejó con Stan en 1927. Curiosamente, los dos hombres ya se habían cruzado años antes. Diciembre de 1921, aparecieron juntos un cortometraje de comedia muda llamado The Lucky Dog. Laurel interpretó a un hombre desafortunado, mientras que Hardy interpretó a un atracador torpe. Los historiadores determinaron más tarde que la película se filmó a finales de 1920 o principios de 1921, utilizando evidencia de periódicos comerciales y registros de automóviles. Ese momento no dejó ninguna marca a sus carreras. De hecho, ambos admitieron más tarde que no tenían ningún recuerdo del encuentro. Pasarían 6 años más antes de que se unieran oficialmente. Una brecha asombrosa considerando la química perfecta que un día compartirían.
1926, Hal Roach Studios Hollywood estaba repleto de talento, pero una superposición casual creó algo inolvidable. Stan Laurel acababa de ser recontratado, no como actor, sino principalmente para escribir y dirigir cortometrajes de comedia. Al mismo tiempo, Oliver Hardy, conocido como Babe, firmó como intérprete. Ninguno de los dos sabía que este momento conduciría a uno de los mejores equipos de comedia de la historia. Al principio, trabajaron proyectos separados la serie All Stars de Roach. Lentamente, comenzaron a aparecer los mismos cortometrajes, y el público notó la forma que sus diferentes personalidades se complementaban. Hal Roach admitió más tarde que todo sucedió por accidente, diciendo que nunca podría haber funcionado si los tres no se hubieran conocido el momento y lugar correctos. El verdadero punto de inflexión llegó gracias al director Leo McCarey. Mientras trabajaba con ellos proyectos de conjunto, vio algo que otros pasaron por alto. Cada vez que Laurel y Hardy compartían una escena, la comedia parecía fluir sin esfuerzo. La inocencia infantil de Laurel chocaba perfectamente con la naturaleza frustrada y mandona de Hardy. McCarey decidió centrarse esta química, escribiendo gags que los colocaban juntos lugar de separados. Incluso convirtió su irritación con una corbata mal atada a una rutina donde Hardy luchaba con la suya. Bajo McCarey, su comedia se ralentizó del estilo frenético de la época, dejando que el personaje y el tiempo llevaran las risas. Muchos lo acreditan como el primero ver realmente que eran más fuertes como equipo que como individuos. El 3 de diciembre de 1927 se estrenó su primera película oficial como dúo, Putting Pants on Philly Lip. El corto presentaba a Stan como un paleto escocés con un kilt, avergonzando constantemente a su tío de modales correctos, interpretado por Hardy. La película tuvo muchos momentos de slapstick, desde kilts inflados hasta persecuciones frenéticas la ciudad. Si bien aún no era el estilo exacto que los hizo famosos, fue el comienzo de su icónico acto doble. Durante las siguientes películas, dieron forma a los personajes que el público llegó a amar, convirtiendo rutinas simples algunos de los momentos más memorables, la historia de la comedia. Detrás de la cámara, Stan Laurel se convirtió la fuerza impulsora. Mientras Hardy disfrutaba de tiempo libre el campo de golf, Laurel se dedicaba a cada detalle. Escribió guiones, planeó gags, dirigió escenas sin crédito oficial y pasó largas noches revisando rollos de película. 1929 fue reconocido como el jefe de redacción y líder creativo. Su perfeccionismo marcó la pauta con Hal Roach, admitiendo que si Laurel rechazaba una idea, se descartaba de inmediato. El esfuerzo interminable de Laurel, a menudo hasta el punto del agotamiento, le dio a sus películas el ritmo y el humor que las hicieron destacar. Su éxito llegó rápidamente. A finales de 1929, menos de 2 años después de su debut, ya eran conocidos todo el mundo. Su tema musical y sus rostros eran reconocidos todos los lugares que tenían un cine. Sus comedias fueron grandes éxitos en Europa, incluso antes de que muchos teatros tuvieran sonido. Para llegar a más audiencias, filmaron versiones francés, alemán, español e italiano, a menudo repitiendo la misma escena 4 veces diferentes idiomas. Su humor físico no necesitaba traducción, lo que ayudó a convertirlos estrellas mundiales un tiempo récord. A principios de la década de 1930, sus películas habladas atraían multitudes masivas ciudades como París, Berlín, Madrid y Shanghái. Menos de 24 meses, pasaron de ser casi desconocidos a iconos internacionales. Incluso cuando su fama creció, Laurel mantuvo un control casi completo sobre el lado creativo. Aunque se acreditaban los directores, Laurel supervisaba la escritura, supervisaba los gags e incluso reeditaba películas para obtener el tiempo perfecto. Hal Roach confirmó que la palabra de Laurel era definitiva. A menudo hacía que su equipo de redacción compitiera para mejorar los chistes, siempre presionando por algo más divertido. Mientras Hardy se mantenía al margen de la planificación, Laurel trabajaba incansablemente, dando forma a cada detalle.
Muchos historiadores ahora están de acuerdo que él era el verdadero director detrás de las escenas, aunque rara vez recibió el crédito. 1932 alcanzaron un nuevo hito con The Music Box. La historia, centrada en la entrega de un piano por un largo tramo de escaleras, les valió el primer premio de la Academia de Hollywood al mejor cortometraje de acción vivo el 18 de noviembre de 1932. El premio sí era un pergamino, no una estatuilla, y fue oficialmente para el productor Hal Roach. Aún así, fue un honor notable. La escalera utilizada en la película todavía se encuentra hoy. Los Ángeles como un hito histórico, un recordatorio de su impacto duradero. Entre 1927 y 1940, Laurel y Hardy crearon 60 cortometrajes y 16 largometrajes solo 13 años, una increíble cantidad de 76 producciones. Eso fue casi 6 por año, mucho más que la mayoría de los comediantes de la época. Algunas de sus obras más conocidas de este periodo incluyen Big Business, 1929, Sons of the Desert, 1933 y Way Out West, 1967. Para maximizar las ganancias, a veces filmaban varios idiomas, leyendo líneas fonéticamente de Cards. Su implacable agenda los convirtió en una de las asociaciones más productivas de Hollywood de todos los tiempos. Pero el éxito no significó una vida fácil. Durante la década de 1930, Oliver Hardy desarrolló un creciente problema con el juego. También pasó por varios matrimonios, cada uno terminando con costosos pagos de pensión alimenticia. La década de 1950, ambos hombres estaban lejos de ser ricos. Hardy incluso aceptó una difícil gira vivo a Inglaterra para pagar deudas, aunque su salud declive la interrumpió. Pasó sus últimos años en una modesta casa en el Valle de San Fernando, muy lejos de la glamorosa vida que la gente imaginaba. A pesar de las enormes ganancias de todas sus películas, los dos nunca compartieron la propiedad ni las ganancias a largo plazo. Se les pagaba salarios semanales fijos, sin importar cuán exitosas fueran sus películas. 1936, Hardy ganó $88,600 por el año, mientras que Laurel ganó $135,000. Aunque esas eran grandes sumas ese momento, eran pequeñas comparación con los millones que generaban sus películas. Al final de sus carreras, Laurel una vez admitió que solo le quedaban $2,000 su cuenta bancaria, una verdad impactante detrás de su fama. El perfeccionismo de Laurel a veces empujaba los proyectos al borde del colapso. Durante Babes in Soyland, 1934, chocó fuertemente con Hal Roach, reescribiendo escenas mientras la filmación ya estaba en marcha. Horarios completos quedaron rezagados mientras probaba y volvía a probar nuevos gags. Aunque las demoras frustraron al estudio, su atención al detalle aseguró que las películas del dúo se destacaran del resto. Hal Roach, sin embargo, mantuvo el control de manera inteligente. Arregló sus contratos para que nunca expiraran al mismo tiempo. Esto significaba que nunca podrían negociar juntos por un mejor salario o derechos creativos. Si un contrato terminaba, el otro todavía estaba bloqueado, dejándolos con poca influencia. Esta estrategia le dio a Roach todo el poder y creó tensión su asociación. Las cosas llegaron a un punto crítico en 1937, cuando Stan Laurel llevó al estudio a los tribunales, negándose a trabajar hasta que obtuviera más control. Roach respondió despidiéndolo y emparejando a Hardy con Harry Langdon, la película Zenobia 1939. Los fanáticos se sorprendieron y muchos pensaron que la asociación había terminado para siempre. Solo después de meses de batallas legales y el fracaso de Zenobia, Roach los reunió nuevamente. El episodio hirió profundamente a Laurel, especialmente porque Hardy se había quedado con el estudio y continuó trabajando sin él. Muchos vieron esto como una traición, ya que la magia claramente faltaba cuando Hardy actuaba con otros. Laurel, dejado luchando tanto por sus derechos como por su asociación, se sintió aislado. Mientras tanto, Roach incluso planeó una nueva serie llamada The Hardy Family, reemplazando a Laurel con la actriz Patty Kelly
y la estrella infantil Spanky McFarland. Los fanáticos rechazaron la idea y nunca cobró vida. 1940, el apogeo de su fama, Laurel y Hardy sorprendieron al mundo al dejar Hal Roach Studios. Este era el lugar donde habían construido más de 70 comedias desde 1926, películas que los habían hecho amados todo el mundo. Stan Laurel, particular, había disfrutado de una rara libertad allí, dando forma a cada gag, cada línea e incluso la forma que se filmaban las escenas. Roach había entregado éxitos como Way Out West y Sons of the Desert, y el público acudió masa para verlos, pero las tensiones habían ido creciendo durante años. Después del lanzamiento 1934 de Beavis in Toyland, Stan y Hal Roach chocaron tan amargamente que Roach juró nunca volver a trabajar directamente con él, a pesar de que siguieron colaborando nominalmente. 1940. La interferencia del estudio y las amargas disputas sobre el crédito creativo se habían vuelto insoportables. Después de terminar Seeps at Sea, el dúo se alejó con la esperanza de tener más control artístico. Irónicamente, su decisión de firmar con los principales estudios 20th Century Fox y MGM les quitaría la misma libertad que estaban persiguiendo. Su primer gran contrato llegó mayo de 1941, con 20th Century Fox. Al principio, parecía un paso adelante, pero la realidad fue aplastante. Por primera vez sus carreras se les prohibió dar forma a su propio material. Los guiones se les entregaban los viernes y para el lunes se esperaba que memorizaran cada línea exactamente como estaba escrita. Atrás quedaron los días que Stan funcionaba casi como un director, reescribiendo e improvisando hasta que la comedia se sintiera bien. Sus primeras películas, Great Guns, 1941, y A Hunting, We Will Go, 1942, mostraron cuán mal falló la fórmula. Sin su toque creativo, la chispa desapareció. Laurel dijo más tarde que fue un shock total pasar de la participación total a ser tratados como nada más que actores contratados. El dúo, que una vez había creado algunas de las comedias más inventivas jamás filmadas, ahora no tenía voz ni voto cómo se hacían sus propias películas. Fox y MGM les dieron los presupuestos más grandes de sus carreras, a menudo entre 300,000 y 450,000 por película, un gran salto desde los años de Roach. Pero el dinero no mejoró las películas. Lugar de financiar rutinas inteligentes o slapstick imaginativo, se destinó a salarios de productores, elencos de apoyo inflados y sets pulidos. Entre 1941 y 1944, la pareja realizó 8 largometrajes que juntos ganaron millones, pero los críticos y los fanáticos de toda la vida coincidieron que eran su trabajo más débil. Stan Laurel estaba tan descontento con los resultados que luego se negó a ver estas películas, llamándolas artísticamente bancarrota. Incluso su apariencia fue manipulada. Los estudios agregaron maquillaje extraño y trataron de actualizar su estilo, dejando al público confundido. Los presupuestos más grandes solo habían comprado mediocridad. Las cosas se hundieron aún más con Los Toreros 1945. Para entonces, a los estudios les importaba tan poco que llenaron escenas con metraje reciclado, incluso tomando prestadas tomas del drama de Tyrone Power, Blood and Sand. Se levantaron viejos gags de sus propios cortometrajes anteriores como Going Bye Bye, de 1934, mientras que las imágenes de archivo llenaron el resto. Cuando la película resultó ser un éxito menor, Fox se ofreció a reabrir toda su unidad de películas B solo para ellos. Pero la oferta se sintió como un insulto. En lugar de continuar, Laurel y Hardy compraron sus contratos, perdiendo dinero solo para escapar de la humillación. Stan Laurel admitió más tarde que los años de estudio de la década de 1940 fueron el peor período de nuestras carreras. Cartas y entrevistas. Describió sentirse como un mero empleado, despojado de la alegría que provenía de dar forma a su arte. Desestimó esas películas como sin sentido comparación con la risa genuina de sus días de Roach.
Sus últimos años, les dijo a los fanáticos que no vieran las películas de estudio absoluto, sino que volvieran a visitar los clásicos. Confesó que perder su voz creativa lo había dejado sintiéndose indefenso e inútil. El declive no fue solo creativo. 1946, Laurel reveló una entrevista con The New Statesman que solo le quedaban $2,000 a su cuenta bancaria y que sobrevivía con $200 al mes. Fue impactante cuando se considera que durante 14 años seguidos, Laurel y Hardy habían llenado teatros todo el mundo y ganado millones para los estudios. Sin embargo, los contratos que firmaron los dejaron con casi nada. Habían sido nombres familiares, sin embargo, vivían como si tuvieran un salario modesto. Las luchas personales de Oliver Hardy empeoraron las cosas. Desarrolló una seria adicción al juego, a menudo corriendo desde los lotes de estudio directamente al hipódromo o a las mesas de cartas. Incluso mientras ganaba miles por semana, podía perderlo todo una sola noche. A finales de la década de 1940, las deudas se habían vuelto tan pesadas que se vio obligado a vivir una modesta casa en el Valle de San Fernando, lejos del estilo de vida glamoroso que la gente imaginaba. Ambos hombres también sufrieron amargos divorcios. A Hardy se le ordenó pagarle a su ex esposa $250 por semana, una cantidad masiva a ese momento, y tuvo que rogar a los tribunales que redujeran sus pagos cuando sus ingresos cayeron por debajo de $1,000 por semana. Los matrimonios serie de Laurel agotaron sus finanzas con constantes pagos de pensión alimenticia y honorarios legales. Gran parte de su trabajo posterior se hizo no para construir riqueza, sino simplemente para cubrir obligaciones que nunca terminaron. Para colmo de males, sus películas se convirtieron en elementos básicos de la televisión las décadas de 1950 y 1960. Pero sus contratos no les dieron regalías. A medida que nuevas generaciones se reían de su trabajo, Laurel y Hardy no ganaron nada con las repeticiones. Los estudios y los titulares de derechos se hicieron ricos, mientras los hombres que habían creado la magia observaban desde el margen, luchando para pagar sus facturas. A finales de la década de 1940, no tuvieron más remedio que regresar al escenario. Desde 1987 hasta principios de la década de 1950, actuaron pequeños salones de música del Reino Unido, a veces salas medio vacías. Los que alguna vez fueron grandes iconos, que apenas podían caminar por una calle sin ser asediados, ahora trabajaban solo para cubrir la comida y el viaje. 1954, durante lo que sería su última gira, Hardy sufrió un ataque al corazón el 17 de mayo, después de un espectáculo Plymouth. Las fechas restantes fueron canceladas, y Laurel admitió que no podía continuar sin él. Fue el telón final para su legendaria asociación. Su última película, Atalca, se suponía que sería un regreso, pero se convirtió en una pesadilla. La producción comenzó el 1 de abril de 1950, Francia, y se prolongó durante todo un año. Las barreras lingüísticas paralizaron el set. El director apenas hablaba inglés, y tanto Laurel como Hardy enfermaron gravemente. Laurel, ya diabético, sufrió colitis, disentería y una úlcera de próstata que lo dejó capaz de trabajar solo de 20 a 30 minutos a la vez. Se sometió a una cirugía de próstata de emergencia 2 veces y perdió 50 libras, cayendo a solo 114. La salud de Hardy no era mejor. Su peso aumentó a 330 libras y sufrió un ataque al corazón durante la filmación. La producción de 1,5 millones colapsó el caos. Y cuando la película finalmente salió a Europa en 1951, los críticos quedaron horrorizados por la frágil condición del dúo. Llegó a los solo 1954, e incluso entonces una versión reducida. Las críticas fueron brutales, y el público supo que este era el final. Mayo de 1954. Oliver Hardy sufrió un leve ataque al corazón que dejó tanto a sus médicos como a sus fanáticos profundamente preocupados. El susto lo empujó a tomarse su salud más serio que nunca, y los resultados fueron sorprendentes.
Solo unos meses, Hardy perdió más de 150 libras, aproximadamente 68 kilos. La transformación fue tan dramática que cambió por completo la forma que se veía. Los amigos que siempre lo habían conocido como la figura alegre con un cuerpo de 350 libras, se sorprendieron. Incluso su compañero Stan Laurel admitió que verlo de esta manera era inquietante. Algunos susurraron que la pérdida de peso debía significar algo peor, como cáncer. Era como si Hardy no solo se hubiera despojado de su tamaño, sino también de la misma imagen que lo había hecho amado. Lo que comenzó como un esfuerzo por salvar su vida pronto se convirtió en una señal de que su salud podría nunca recuperarse. 2 años después, la tragedia golpeó de nuevo. El 14 de septiembre de 1956, Hardy sufrió un derrame cerebral masivo. El hombre que una vez había llenado los teatros de risas quedó paralizado e incapaz de hablar. Durante meses permaneció confinado a su cama, dependiendo del cuidado de su devota esposa, Lucille. Sufrió 2 derrames cerebrales más importantes al año siguiente, cada uno dejándolo más débil que antes. Finalmente, cayó coma. Las visitas de Stan Laurel, una vez tan llenas de bromas y recuerdos compartidos, se volvieron desgarradoras. Hardy solo podía comunicarse con sus ojos, y Stan se quedó viendo a su compañero desvanecerse, incapaz de traerlo de vuelta al mundo que habían construido juntos. Cuando Stan visitó a Hardy después de los derrames cerebrales, el silencio entre ellos fue casi insoportable. Durante más de 30 años, habían compartido un escenario, creado bromas y perfeccionado el arte de hacer reír a la gente. Ahora, acostado en la cama, Hardy no podía decir una palabra. Laurel, siempre el hablador la pantalla, descubrió que las palabras ya no importaban. Se sentaron juntos silencio, a veces con lágrimas, a veces con el leve rastro de una sonrisa. Su vínculo hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudieran decir. Esos momentos recurrieron a los mismos gestos silenciosos que habían usado sus primeras películas. Fue una despedida que llevaba más peso que cualquier escena que hubieran actuado. Un guión final que ningún público vería, pero que significaba todo para ellos. El 7 de agosto de 1957, Oliver Hardy falleció a la edad de 65 años, después de finalmente caer coma por los derrames cerebrales. Se había visto obligado a vender su casa para pagar sus facturas médicas y murió con poco, a pesar de toda una vida de éxito. Un notificador que vino con documentos legales se negó a pedir su firma cuando vio a Hardy su lecho de muerte. Al final, Lucille estuvo a su lado su casa de North Hollywood. Stan, desconsolado y con mala salud, no pudo obligarse al asistir al funeral. Las cenizas de Hardy fueron colocadas en el jardín masónico, el Valhalla Memorial Park Cemetery. Y con su fallecimiento, uno de los mejores equipos de comedia de la historia llegó a su fin. Cuando se le preguntó sobre la muerte de Hardy, Stan Laurel dijo voz baja: "Ese es el final de la historia de Laurel y Hardy". Explicó su ausencia al funeral simplemente con las palabras "Babe entendería", usando el apodo de Hardy. Después de ese día, Laurel nunca volvió a aparecer en el escenario o la pantalla. Las ofertas llegaron durante años de productores y amigos de Hollywood, pero rechazó cada una de ellas. Para él, actuar sin Hardy era imposible. Creía que su escenario siempre había sido algo que compartían, y sin su compañero, ya no se sentía bien. Su jubilación. Laurel se mantuvo aislado. Sin embargo, nunca estuvo inactivo. Pasaba sus días en un escritorio ordenado, escribiendo sketches de comedia, gags y rutinas destinados a los dos, aunque sabía que nunca volverían a ser interpretados. Respondió cartas de fanáticos con cuidado y calidez, a menudo sorprendiendo a la gente con su generosidad. Amigos como Dick Van Dyke revelaron más tarde que Laurel nunca dejó de pensar la comedia, pero se negó a compartirla con nadie más. Para él, pertenecía solo a Hardy. Stan Laurel murió el 23 de febrero de 1965 a la edad de 74 años. Había vivido un modesto apartamento de 3 habitaciones Santa Mónica,
evitando la vida pública porque no quería que la gente lo viera un estado frágil. Esa tarde, sufrió un ataque al corazón. A la 1:45 p.m., falleció con su esposa, Ida, y su enfermera cerca. Sus últimos momentos, todavía se las arregló para dar una línea de humor. Desearía estar esquiando, dijo con una leve sonrisa. Cuando se le preguntó si alguna vez había esquiado, respondió: no, pero preferiría estar esquiando que haciendo lo que estoy haciendo. Fue un final tranquilo y casi juguetón para una vida que había dado alegría a millones. Durante casi una década, había elegido la soledad sobre el centro de atención, aferrándose al recuerdo de una asociación que nunca podría ser reemplazada. Con su fallecimiento, se cerró el último capítulo de Laurel y Hardy, el dúo que una vez hizo reír al mundo más fuerte que nadie.